Bienvenidas y bienvenidos al curso Gobernanza de la Gestión del Riesgo de Desastres en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos. Bienvenidos y bienvenidas al módulo 3, Lineamientos para la ejecución. Acciones estratégicas de gestión del riesgo de desastres como eje transversal en los diferentes procesos y servicios que prestan los gobiernos locales. Recordemos que el cumplimiento de las competencias indicadas en los marcos jurídicos nacionales deben incluir acciones, programas y/o proyectos de gestión de riesgo a nivel local en función de las políticas establecidas por los sistemas municipales o metropolitanos de gestión de riesgos de desastres. El modelo de gestión que debe ser propuesto se basa en transversalizar la gestión del riesgo en las actividades y trabajo cotidiano y permanente de las instituciones, direcciones, áreas y empresas públicas municipales o metropolitanas. Las acciones de gestión del riesgo de desastre no deben ser implementadas de forma aislada, sino estar articuladas en las diferentes planificaciones de cada gobierno local. En este módulo abordaremos Unidad 1, acciones estratégicas en el análisis del riesgo de desastres. En la 2, acciones estratégicas en reducción del riesgo de desastres. En la 3, acciones estratégicas en preparación y respuesta ante emergencias. En la 4, acciones estratégicas en recuperación. Iniciemos con la primera unidad. Se han establecido 19 estrategias que contemplan las etapas de análisis, reducción, preparación, respuesta y recuperación ante el riesgo de desastres. Todas ellas orientadas a desarrollar resiliencia como instrumento para que los GAD municipales o distritos metropolitanos realicen una correcta gestión del riesgo de desastres de acuerdo con sus capacidades operacionales y, como fue indicado, con sus competencias exclusivas. Se debe tener como premisa la necesidad de un trabajo participativo y articulado con instituciones y organizaciones públicas y privadas, organizaciones sociales, no gubernamentales, entidades de la cooperación internacional involucradas en el desarrollo territorial y de forma especial con las personas y las comunidades que se encuentran en condición de riesgo. Las acciones estratégicas se componen con líneas de trabajo. Cada línea de trabajo tiene un nivel de ejecución en una escala de 5 criterios, empezando por un nivel básico de gestión, seguido por 3 niveles medio, inferior, intermedio, medio superior, y finalmente se presenta un criterio denominado como alto, que implica la gestión óptima que debe ejecutar un municipio. Cada línea de acción describe un estado de implementación de la acción, siendo lo ideal alcanzar un criterio alto en cada una de las acciones. Cada una de estas acciones se enmarcan en un área específica de gestión del riesgo de desastres. Por ejemplo, la 1, comprender el riesgo de desastres. La 2, fortalecer la gobernanza local y multinivel. La 3, invertir en la reducción del riesgo de desastres. Y la 4, aumentar la preparación para la respuesta y recuperación en caso de desastres. Se puede apreciar las 19 acciones en relación a las áreas de la gestión del riesgo de desastres. Es importante indicar todas estas acciones deben ser implementadas, fortalecidas y sostenidas de forma permanente por los gobiernos autónomos. En el marco de este módulo, abordaremos cada una de estas acciones. Todas las acciones propuestas se relacionan con comprender el riesgo, fortalecer la gobernanza, invertir en la reducción del riesgo de desastres, la preparación para la respuesta y recuperación, que son las prioridades del marco Sendai. Así, de esta forma, hablemos la prioridad 1. Comprender el riesgo de desastres. Esta se relaciona con evaluar las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad, evaluar y zonificar los riesgos y vigilar y monitorear los riesgos presentes en el territorio. Con la prioridad 2, fortalecer la gobernanza local y multinivel, se relacionan institucionalizar la gestión del riesgo, los mecanismos de articulación, el ordenamiento del territorio, la gestión del uso del suelo expuesto, el control de los asentamientos irregulares y la protección financiera. Con la prioridad 3, invertir en la reducción del riesgo de desastres, se relaciona la reducción de la vulnerabilidad de elementos esenciales, desarrollar resiliencia comunitaria, las medidas estructurales y no estructurales y los mecanismos de control de la aplicación de la normativa. Con la prioridad 4, aumentar la preparación para casos de desastres, se relacionan la planificación de la respuesta, el fortalecimiento de las capacidades de respuesta, la gestión de la asistencia humanitaria y los procesos de rehabilitación y reconstrucción. Avancemos con la unidad 1, en la que se incluyen las acciones estratégicas para el análisis del riesgo de desastres.
las que permitirán tener un mejor conocimiento del riesgo de desastres y de sus factores, elementos esenciales en la reducción del riesgo de desastres. Es importante señalar que para los análisis propuestos en estas acciones se debe tomar en cuenta 3 escalas de trabajo diferentes. La macrozonificación en una escala desde 1 a 25.000 o superiores, la mesozonificación de escala entre 1 a 25.000 y 1 a 10.000 y finalmente la microzonificación de escala de 1 a 10.000 a 1 a 1.000. La acción estratégica 1 corresponde a evaluar las amenazas presentes en el territorio. Con esta acción se podrán identificar y evaluar la severidad de los fenómenos naturales o antrópicos, conocidos como eventos peligrosos, así como también calcular la probabilidad de que ocurran en un tiempo y área específica dentro del territorio. Los criterios de aplicación son 1. La identificación de susceptibilidad y o amenazas a partir de eventos peligrosos históricos, de la recurrencia de eventos para todos los niveles de zonificación. Y 2. El análisis de susceptibilidad y o amenazas naturales, antrópicas y de cambio climático en el territorio a partir de la recurrencia de eventos peligrosos históricos y en todos los niveles de zonificación. Un ejemplo de estos son los mapas de peligros sísmicos desarrollados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, así como los estudios de microzonificación y vulnerabilidad sísmica de la ciudad de Portoviejo. Es importante recordar que no existe riesgo si no hay exposición de un elemento, es decir, infraestructura, población o sistema, a una amenaza. Por ello, la acción 2 se enfoca en determinar la exposición de las infraestructuras vitales o esenciales y la población asentada en zonas susceptibles a amenazas que se presentan en el territorio. Las tareas claves que se deben realizar son la identificación y análisis de los principales elementos expuestos en relación con las amenazas existentes en el territorio. No muchos GATS han desarrollado este análisis, y la meta es hacerlo. Uno de los ejemplos sobre el análisis de exposición y vulnerabilidad es el Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito. En la acción 3, la evaluación de la vulnerabilidad tiene que ver con determinar la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica, contribuyendo al conocimiento del riesgo a través de interacciones de dichos elementos con el ambiente peligroso. Las tareas para la evaluación de la vulnerabilidad requieren de información secundaria y primaria en escalas macro, meso y micro en la siguiente forma. Evaluación de la vulnerabilidad del territorio ante las diferentes amenazas, sean naturales, antrópicas o de cambio climático, considerando los elementos expuestos, la población, infraestructura esencial y ambiente, así como la población urbana con información secundaria. Identificación de vulnerabilidades del territorio ante diferentes amenazas, infraestructura con información primaria en todas las zonificaciones. El documento Guía para la Determinación de la Vulnerabilidad, publicado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, refiere directrices para esta estimación. Acción 4. Identificar territorialmente al riesgo y zonificarlo es un elemento clave para la optimización de la planificación de la reducción del riesgo y realizar inversiones con una alta relación costo-efectividad. Y a eso se enfoca esta acción. En resumen, la acción propone la evaluación y zonificación de los sectores con condiciones de riesgo de desastre, derivados de fenómenos de origen natural, identificando y evaluando el riesgo de desastres con información histórica, cualitativa, semicualitativa y probabilística en todas las zonas. Por otro lado, los análisis de mapa que resulten de esta zonificación serán la base para la toma de decisiones y, en el caso de la planificación del desarrollo local, constituirán en la base para la generación del modelo territorial deseado y su correspondiente incorporación a los planes de uso y gestión de suelo. Es importante tener en consideración el marco jurídico relacionado con la norma técnica de contenidos mínimos, procedimiento básico de aprobación y proceso de registro formal de los planes de uso y gestión del suelo y los planes urbanísticos complementarios de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos, que establece zonificación de riesgos naturales o antrópicos, de protección o productivos, considerando áreas sensibles y regulaciones definidos por los rectores del ramo, capacidad de uso de las tierras, vocación, uso potencial. Además,
Cada GAD municipal debe determinar zonas de riesgos mitigable y no mitigable. Las acciones propuestas incluyen la evaluación de información histórica, que es un punto preliminar necesario y que en algunas ocasiones se constituye la única fuente de información. Los estudios que se realicen deben incluir escalas a nivel macro, meso y micro. Un ejemplo de esta acción lo constituyen los estudios del Plan Nacional de Sequía, en el que se analiza la amenaza relacionada con el riesgo climático, las zonas expuestas, el estado de vulnerabilidad del sector agropecuario y la estimación del riesgo de sequía. Cuando han sido identificadas las amenazas, así como el tipo de exposición y las condiciones de vulnerabilidad, es necesario que las acciones de vigilancia y monitoreo sean implementadas con criterios de sostenibilidad y permanencia. De acuerdo a esta acción, el monitoreo puede ser no parametrizado de amenazas mediante redes comunitarias del cantón o de amenazas mediante instituciones, redes integrales con presencia local en el cantón. Esto mediante la evaluación del estado de la amenaza en el cantón, que debe incluir instrumentalización básica y tecnificada, vigías comunitarios, protocolos y sistemas de comunicación y activación, dispositivos básicos de alerta, salas de monitoreo y dispositivos tecnificados de monitoreo. Se requiere de un alto grado de participación comunitaria, como por ejemplo el programa Vigías del Volcán Tungurahua. Por otro lado, el monitoreo de las amenazas de carácter local tiene una elevada responsabilidad de ser realizadas por los GAD municipales. Es importante el establecimiento de redes y establecer parámetros para un mejor monitoreo. Finalmente, el monitoreo es uno de los elementos claves de los sistemas de alerta temprana, como por ejemplo, en monitoreo tenemos la Red de Observatorios Vulcanológicos, ROVIG, de la Escuela Politécnica Nacional. Como conclusiones de esta unidad, podemos decir: 1. La evaluación de riesgos es el primer paso y la base para los procesos de gestión de riesgos de desastre. 2. Una evaluación integral incluye a la amenaza, las vulnerabilidades y la exposición para de forma integral tener una base de planificación. Y 3. La vigilancia y el monitoreo permitirá establecer los esquemas de sistemas de alerta temprana.